Vamos a iniciar con una sesión muy sencilla, muy rápida, pero que creo que nos va a servir de mucho para ubicarnos en cómo trabajan los motores de búsqueda cuando hacemos información, cuando buscamos, rastreamos información en línea, ¿no? Este es parte de un taller que doy que se llama Acceso, que es para el desarrollo de habilidades informacionales. Y bueno, es la segunda sesión, de hecho, que se da. Pero creo que la elegí para que pudieran ustedes trabajar esta parte. La idea es que podamos conocer y aplicar estrategias para acceder y recuperar información requerida en forma efectiva y eficiente. Y la primera diapositiva que presento es para hacer un comparativo de la industria editorial impresa con la industria editorial en línea. Ustedes como autores van a poder terminar algún artículo o algún libro y seguramente van a tener que requerir a recurrir a un editor o impresor. Es recomendable que antes que hagan esto, ustedes acudan a la oficina de derecho de autor y registren su obra. Es muy barato y no tarda mucho. Recientemente ya está tardando mucho menos que antes. Creo que yo registré una y creo que duró un mes, algo así, a lo mucho. Y también que tengan, si se trata de una revista o si se trata de un libro, el número normalizado internacional, el ISBN o el ISSN, es decir, el International Standard Book Number o el International Standard Serials Number. Por ejemplo, si la Dirección de Proyectos de Investigación quisiera sacar una revista, entonces sería muy recomendable que obtuviera esto. También pueden acudir a un editor y el editor les ayuda a tramitar esto, nada más con el riesgo de que, como no han ido a registrar su trabajo en derechos de autor, no se los vaya a piratear a alguien, ¿no? Así funciona la industria editorial. Una vez que el editor imprime, ya tiene el libro, entonces utiliza distribuidores y librerías para que las bibliotecas puedan adquirir ese libro o las personas. Es decir, el ciclo del libro de la información impresa está en la creación por parte del autor, el registro por parte de las oficinas gubernamentales, la edición por parte del editor, la distribución y venta por parte de distribuidores y librerías y luego ya los lectores que vamos a las bibliotecas. Hay una diferencia con la industria editorial digital y ahorita es recomendable que nos ubiquemos en este contexto. Ustedes como autores publican un artículo o un libro, también es recomendable que acudan a la oficina de derecho de autor, que acudan a editor. El editor es el que les puede ayudar a gestionar el ISBN o el ISSN, pero también es recomendable gestionar un registro DOI, del Digital Object Identifier o identificador de objeto digital. Esto permite que tu artículo, tu video, tu imagen, tu obra de arte digital o cualquier, digamos, objeto digital tenga lo que correspondería a una especie de ISBN, pero digital. Ajá, hay un acuerdo internacional para el DOI y pues hay una serie de estructura que tiene ese código de ese registro, pero nos permite que cada objeto digital tenga un número único a nivel internacional. Una vez que esto sucede, el editor ya tiene, digamos, tu artículo y tiene una revista y en esta revista puede publicar, por ejemplo, bajo licencia, es decir, las personas que van a leer tu artículo tendrían que comprar una licencia anual para que puedan acceder a tu artículo y generalmente quienes compran esto son las bibliotecas de las universidades o de los laboratorios o empresas privadas que tienen recursos para adquirir este tipo de licencias. Pero también los editores, cuando hacen revisión de calidad de los artículos, revisión por pares y que tienen un control de calidad del peer review, ellos eh, eh, pueden tener acceso a los denominados índices. Esto quiere decir que son otra empresa, otro corporativo que se dedica a indizar revistas de alto factor de impacto. A estos índices generalmente les piden a los editores que la revista se indiza cuando
es muy citada, cuando los artículos cuando dan evidencia de que son revisados por pares y que los artículos son de alta calidad. Y entonces se generan unos recursos de información que se denominan índices. En estos índices podemos nosotros hacer búsquedas como en cualquier base de datos sobre nuestros temas, y lo que vamos a obtener como resultado son los datos referenciales de artículos que están publicados en revistas de alto factor de impacto. Si nosotros citamos artículos de revistas de alto factor de impacto en el mundo editorial, en lo que es el comercio editorial digital, vamos a tener más acceso y más apertura y oportunidad de que nos publiquen nuestro artículo. Bueno, también se utiliza otro tipo de corporativos o negocios que se denominan agregadores. Estos agregadores son empresas que hacen convenios con muchos editores para que a partir de su base de datos se publiquen sus libros o sus revistas o artículos de congreso, patentes, etcétera. Por ejemplo, EBSCO es un ejemplo de un agregador, pero también está Wiley, está Taylor and Francis y están otros, ¿no? Que están en el mercado y que podrían ser la función de agregadores. Eh, Otro que podría ser la función de agregadores sería, por ejemplo, Redalic o Cielo, siempre y cuando los artículos que publique sean de editoriales, por ejemplo, de la UNAM, de la Universidad Michoacana, del Politécnico, y que a través de Redalic o Cielo se publiquen. Pero también puede ser que se publiquen directamente con los requisitos del agregador. Y tenemos también otra forma de comercializar los productos digitales como artículos científicos, que es a través del acceso abierto, que es la contraparte del acceso bajo licencia. En este acceso abierto, generalmente los corporativos ponen algunos artículos gratuitos, digámoslo así, para que el lector pueda conocer la base de datos, se familiarice con el recurso y pueda pedirle a las bibliotecas que contraten la licencia abierta, porque cuando se mete ve algunos artículos en donde solamente ve la referencia, pero no puede acceder al texto completo, y entonces empiezan a reclamarle a su institución: compren tal base de datos, y es así como ellos promueven la venta de esas revistas, ¿no? Entonces aquí el ciclo de creación es casi igual, el ciclo de registro es, nada más se agrega el DOI, la edición, el editor sigue siendo el poderoso, el hegemónico en la distribución y venta de información académica y científica, lo ha sido toda la vida y siguen siéndolo, y la distribución y venta se hace ya con otro tipo de ayudas como las que vimos aquí, y la lectura pues sigue siendo igual. Nosotros a veces acudimos a través de una biblioteca a estas bases de datos, o a veces directamente cuando están en acceso abierto. Luego tenemos que ver otras de las características de la información en línea. Las fuentes de información digitalizada o digital. ¿Por qué hago la aclaración? Cuando son digitalizados son porque su origen fue en impreso, y entonces proceden a digitalizarlos y los ponen en una base de datos, como los libros antiguos, que no nacieron digitales, sino que los han fotografiado y los ponen en bases de datos de libros antiguos. Pero hay también fuentes de información digital que originalmente nacieron de manera digital, como los ebooks. Podemos encontrar también journals o artículos de revistas académicos de diferentes disciplinas, índices, como ya les decía, protocolos, bases de datos de protocolos, de imágenes, de videos, de audios, partituras, libros interactivos, ponencias, normas, colegios virtuales. Estos son grupos cerrados que generalmente hay que pagar la incorporación anual, como cualquier, como la membresía, vamos. También hay blog de autores. Ustedes van a poder encontrar en la web todo tipo de recursos, y estos generalmente los ofrecen bajo licencia y también bajo la modalidad libre acceso. Es una estrategia mercadológica
de los editores para que te habitúes al tema a utilizar estos recursos y luego empieces a comprarlos, ¿no? Están viendo unos puntitos. A ver, Ciro, dime si ves todo esto. Sí, veo, doctor, esos puntitos. Bueno, vamos a ver cómo, perdón que sea tan básico con esto que voy a exponerles, pero necesito hacerlo porque después de tiempo me doy cuenta de que en ocasiones hay que tener este nivel, y yo les pido respeto para los que sí manejen ya estas bases de datos y fuentes de información, pero necesito ratificar que todo esto esté muy claro. Nosotros usamos un motor de búsqueda generalmente. Ese motor de búsqueda, como el Google Chrome, como el Ask o alguno otro que ustedes usen, lo que hacen en realidad es conectarse a las computadoras que hay conectadas a Internet. Nos vamos a imaginar que estos puntitos o estos como pequeños virus que están aquí son computadoras conectadas a Internet o archivos que están en computadoras conectadas a Internet. Algunas de estas computadoras, como las de nosotros que estamos usando ahorita, puede tener los puertos abiertos o cerrados, y entonces un buscador puede entrar a su directorio para ver qué tiene o no. Entonces, lo que hace, por ejemplo, el Google o el Google, como le quieran decir, este buscador Chrome, es hacer un barrido sistemático dirigido a las computadoras que están en red, en Internet, en las regiones, dando preferencia a las regiones de búsqueda. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en este hemisferio, en América, entonces hace una búsqueda en las computadoras de todo el mundo, pero con una preferencia principal a las computadoras que están ubicadas en América, Estados Unidos y en parte de Europa. Entonces, este buscador lanza, por ejemplo, ustedes buscan la palabra educación en el Google y lo que hace es verificar en los directorios de todas estas máquinas que están conectadas en el mundo qué hay con esa palabra en el directorio de la computadora. Y si además de tener el puerto abierto a su directorio les permite acceder a una base de datos de archivos, pues es el momento en el que ustedes pueden ver el PDF o el HTML, el PPT o el doc y lo bajan porque el Google tuvo acceso. Pero hay computadoras que están bloqueadas, algunas, por ejemplo, de los ejércitos, algunas militares y de otro tipo de organizaciones y algunas de nosotros privadas, que tiene bloqueados los puertos para que no puedan acceder desde Internet a otras computadoras más que a las que ellos le permitan. Entonces Google lo que hace es también tener negocios con muchas empresas, editores, etcétera, para que los artículos que estaban acá en esta computadora se indicen dentro de Google y los pueda buscar. Lo mismo sucede con Yahoo Search, pero tiene menos poder, o no sé si tenga el mismo o no, pero por eso ustedes, cuando utilizan un buscador o otro, van a encontrar artículos que los encuentran tanto con Yahoo Search como con Google, y algunos que no encuentran con estos dos, algunos cuantos. Y también, por ejemplo, si meten Ask, creo que este Ask está más dirigido a lo comercial, también van a poder encontrar algunos artículos, pero no todos los que encuentran en Google o en Yahoo. Y así nos vamos. Por ejemplo, Springer es una editorial que ahora ya se llama Springer Nature, por cierto. Compró Nature, o no sé si Nature compró Springer, pero es la misma. Ellos solamente hacen búsqueda dentro de las computadoras, de los editores, de las revistas que se distribuyen a través de la base de datos Springer. Y ese Springer no hace búsquedas libres en la web ni en Google, solamente hace búsquedas entonces en esas computadoras de editores que se supone que son revistas revisadas por pares, porque no se dice arbitradas. Eso del arbitraje es un concepto un poquito
digamos, impreciso. Y eso es lo que sucede. Los blogs, por ejemplo, podrían estar aquí y los detecta el Google. Entiendo que Springer ya hizo negocios con Google y por eso es que ya en Google ustedes encuentran publicaciones periódicas, revistas, libros, etcétera, de Springer. Y cuando estas empresas van ampliando su poderío y sus negocios con todas las áreas, pues llega el momento en que abarcan muchísimo. Por eso es que San Google es San Google, porque ahí, digamos, podemos encontrar muchas cosas, tiene un potencial, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, el CONRICIT, el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, que hace la función de un agregador, pero que solo busca en revistas académicas. Inicial de su apellido, y luego una I, y luego el otro autor, y un puntito, y un paréntesis, y todo eso me resultaba un poco fastidioso desde la licenciatura. Por fortuna se inventaron los administradores de referencia, pero pues después vimos pues que era necesario saber sobre citas, aunque manejes administradores de referencias. Ok, entonces aquí el uso que necesitamos darle en los procesos de investigación es, digamos, el objetivo de esta charla, ver la utilidad de aplicar un estilo, identificar los requisitos para la aplicación de algún estilo. En este caso pusimos como ejemplo el APA 6, que ahorita ya vamos en el 7, pero nos va a servir. Sobre todo la parte de la cita textual de la fuente, reconocer los requisitos, identificar los requisitos de la lista de referencias para que ustedes la puedan arreglar. Este punto 4 es muy relevante porque el administrador de referencias en ocasiones no los indica de manera adecuada y nosotros podemos corregir la cita para que los indice de manera adecuada. Por ahí vi que tienen un apellido extranjero, ahí no recuerdo si es Pérez, bueno, tiene dos apellidos y noto que lo citaron de manera invertida, pero, y para eso pues, se consulta el sitio del autor, ¿no? Y contar con un criterio para poder complementar las citas para el administrador de referencias. Ya realmente en la utilidad que tiene es identificar el origen de las ideas plasmadas, esto es muy importante, de las teorías, ideas, conceptos y datos utilizados, pues reconocer la autoría, como lo habíamos dicho, y diferenciar de nuestras ideas, identificar el autor de la fuente original y sobre todo este último es localizar los trabajos, es decir, que con un clic desde tu artículo puedas localizar los trabajos. Actualmente los artículos científicos que se publican es casi un requisito que puedas localizar los trabajos. Y en ocasiones el revisor te los pide. Cuando estos no están en la web, pues te pide que le consigas la imagen de la página y de la portada del libro que localizaste. Es decir, es muy transparente ahora el proceso de revisión a nivel internacional en las revistas indizadas. Y desde luego recuperar la fuente de información. Ajá. Y esto es para que faciliten nuevas investigaciones. Por eso es que en las bases de datos que ustedes vieron, que estuvimos viendo algunas la semana pasada, después del artículo viene toda la referencia, pero con un clic te puedes ir hasta el artículo original en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, aquí me voy a ir un poquito más rápido porque esto ustedes ya lo manejan muy bien, el tema de citar al principio o al final. Esto que yo puse aquí con colores café es porque lo uso para que mis estudiantes que están apenas empezando un posgrado o algunos incluso de licenciatura tengan ejemplos de cómo separar ideas propias de sus ideas. Entonces yo les digo, todo lo que está en café son sus ideas y lo que esté en negrito son las ideas del otro autor, ¿no? Entonces me voy más rápido porque esto ustedes lo manejan muy bien y ya saben pues que se cita, que pueden citar ya cuando son citas textuales de más de 40 palabras, las separan en un párrafo, etcétera, etcétera. Tomamos esta presentación ahí la tienen porque sale del propio manual del APA. O cuando citan algún párrafo, porque no tenemos página en algún trabajo, sí sucede, sobre todo en las páginas web ahora y en los folletos, llegan a ponerlo sin página y no tenemos forma de citarlos más que o por párrafo o por el capítulo de la publicación. Por ejemplo, en este caso, la imagen urbana, y si se fijan, pues no tiene página. Pero bueno, me voy más rápido, les digo que esto ustedes lo manejan muy bien.
Esto lo utilizo para que los estudiantes puedan decir una idea totalmente parafraseada sin dejar de citarla al principio y al final de su texto. Obviamente que con ellos me meto a la fuente original. Esto se los comento por quienes den clase con estudiantes. Métanse a la fuente original, copien y pegan el párrafo tal y como venga de la fuente original y después le aplican paráfrasis de acuerdo al estilo de lectura que estén trabajando, si es un ensayo, si es un poco más familiar o más científico, pero es muy bueno hacer estos ejercicios frente a los muchachos para que ellos puedan saber que también podemos poner todo parafraseado, pero de todas maneras tenemos que citar, porque no fue nuestra idea. Ajá. He encontrado unos muchachos que son súper listos, ya saben de los revisores de plagio y de los administradores de referencia. Entonces me hacen esto, por ejemplo, este citado de, digamos, Le Corbusier podía haber concebido la arquitectura que reconocía la sinfonía entre bla, 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 y ya no me ponen la cita, porque saben que el administrador de referencias no se las va a identificar como plagio, porque ese administrador, perdón, el revisor de plagio, porque ese revisor de plagio identifica plagio cuando son más de 8 o 12 palabras, algo así, que van pegaditas. Entonces son muy listos y hacen paráfrasis, pero me quitan esto. Sin embargo, uno como profesor dice, a ver, esto lo sacó de alguna fuente, y es cuando uno les pide que citen la fuente, ¿no? Bueno, en esta presentación van a ver algunas prácticas de citado en el texto, cuando es un solo autor, cuando son varios autores o múltiples autores, ajá, en la primera cita y después en la segunda cita en el sexto, porque hay veces que ustedes vuelven a repetir el mismo trabajo varias veces, ya lo he visto en algunos artículos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de revisión de un artículo. Y bueno, vámonos un poco más rápido. Cuando son dos referencias del mismo autor, ponerlas de manera organizadas, de manera ay, me está pidiendo el código para entrar. Díganle por favor a Mónica que el código lo puse allá arribita, por favor, en el mensaje. Sí, ahorita le digo, doctor. En el mensaje, y ahorita le doy chance de que entre. Bueno, seguimos. Esto tiene el objeto de que veamos cómo vamos indicando cuando es el autor o con el mismo apellido, pero se indican de manera alfabética, también de manera horizontal, vertical también de manera alfabética, según cómo vayan organizando los autores. Aquí, fíjense, aquí está la diferencia. Este es con B y este con G, y por eso pues, esto lo tuvieron que mandar para abajo. Igual aquí, este es con B y este con G, y se va para abajo porque son del mismo año y de los mismos dos primeros autores, ¿no? Bueno, eso. ¿Por qué le insisto en esto? Porque no se confíen en que el administrador de referencias en ocasiones hace esto muy bien. Y esto tiene que ver porque a veces el administrador de referencias no toma en cuenta, por ejemplo, invierte los apellidos de alguno de los autores, y al invertirlos, ustedes se confían en que el administrador los organizó de manera alfabética, y finalmente sucede que no es así, y bueno, ya terminan teniendo por ahí alguna observación de que no están bien organizadas las referencias, que no es ninguna observación grave a la hora de una revisión de artículos, pero bueno. Aquí están lo de las instituciones conocidas. Esto creo que ustedes lo manejan perfectamente bien. No sé si recuerdan esto. Nos pedían, déjenme ponerles un ejemplo aquí abajo, a ver si lo alcanzan a ver. En algunos casos nos pedían que pusiéramos México, lo voy a hacer con negro, perdón. Esos casos es bueno que lo vean, porque según en el ambiente en donde estén ustedes trabajando, por ejemplo, aquí nos pedían México, IMSS, recuerdo, algo así nos lo pedían, y luego ya nos pedían el año, y luego ya empezábamos con lo demás de la cita, ¿no? Y ahora estoy viendo que piden así, fíjate. Ah. Uh-huh. Ajá. Y luego Secretaría de Salud o lo que venga. Uh-huh. Luego ya el citado,
¿Ah? Se los comento porque algunas cosas están cambiando en las conductas también de investigadores y esto es un tema de la cuarta T, ¿eh? Esta cosa, pero yo ahorita lo que les quiero decir es que para mí sería suficiente así porque en la investigación lo que importa es que puedas localizar las citas, ¿no? Bueno, también comentarles la parte de identificar, incluir en la cita textual, incluir las iniciales cuando los apellidos sean los mismos y evitar confusiones. Y también el tema de los trabajos dentro del mismo paréntesis, que esto sí se los hace el administrador de referencias de manera automática. Pero también es común que pueda cometer errores el administrador de referencia y es bueno que nosotros veamos cómo organizarlos para que corrijamos la referencia. Si el administrador comete un error, es porque alguna de estas referencias está mal, digamos, en términos de alfabetización. Puede que aquí tenga este autor, por ejemplo, Valda Pérez, y pone primero Pérez y luego Pérez B a la hora de y entonces nosotros nos metemos al sotero, cambiamos el orden de los apellidos como debe de ser y ya te lo deja esto corregido. Entonces nada más es un apoyo, digamos, el tema de esta presentación para que ahorita que empecemos a trabajar lo del administrador de referencias, pues veamos que puede aparecer algunos errores. Y también el tema de las páginas. El administrador de referencias pues les va a poner el apellido y el año, pero las páginas las tienen que poner ustedes. Y esto es muy importante que lo cuiden, porque si ustedes vuelven a meter la referencia, o sea, ustedes metieron la referencia, luego ponen la página, luego la vuelven a meter, el administrador de referencias puede ser que les borre la página. Entonces hay que tener cierto cuidado en cómo vamos utilizando el administrador de referencias. Esto ustedes ya lo manejan muy bien porque son profesores, de todas maneras les sirve la presentación para que lo trabajen con sus compañeros estudiantes, etcétera, para que incluyan solo las fuentes que utilizaron en la investigación. Esto es importante también para investigadores porque luego me utilizan fuente de la fuente de la fuente y no está mal porque ustedes saben que existe el método de poner la cita y luego agregas citado en y entonces de ahí ya salvan la necesidad que hubieran tenido de consultar la fuente original. Pero en algunos trabajos ustedes se confían y ponen tal declaración y ponen el autor, o sea, perdón, la cita textual, por ejemplo, Pérez 2000, citado en Zaragoza 1999, pero después se dan cuenta que puede ser una cadena de errores o de citado que lo convierten en una especie de plagio involuntario. Entonces, a mí me citaron y yo cité a otro fulano de los 90s, pero ya en los 80s, fulano había sacado la cita original. Y todo esto está disponible en la web. La diferencia es que antes no teníamos acceso a la web y a los sistemas de búsqueda de plagio, y ahora es más fácil porque nos encadena todo eso. Y entonces, para que su calidad de su artículo sea lo mejor posible, deben de revisar si está recitada y irse al primero, a la fuente primigenia, digámoslo así, porque le da más calidad a su investigación que si lo utilizan fulano, citado en. Bueno, solamente cuando de plano, pues no encuentren la cita original, entonces sí se vale. Y le da también es válida y le da buena calidad a su trabajo. Al ratito vamos a ver un ejemplo de eso ya en vivo. Ajá. Y como les decía, poner un poquito de atención en las palabras extranjeras, porque ahí nos hacemos bola y ponemos el segundo apellido o el primer apellido o estos como Le Corbusier o de Pierre, y entonces ahí nos los indica a veces con la P en lugar con la D, y entonces es importante. Todo esto es antes de que metamos el tema del uso de las referencias, ¿no? Y bueno, ya aquí les dejo es como como dijera, como un resumen. Yo les digo a mis alumnos, este es un acordeón rápido,
para que puedan ustedes ver si el administrador de referencias les alfabetizó bien, y si no, corrijan la cita, ¿no? Esto también es muy útil. Ustedes ya saben que primero se ponen los autores de la primera publicación, después de la segunda, o sea, por orden alfabético, o cuando tienen dos autores se le da prioridad al nombre de autores, por eso esta se alfabetiza después que esta, y en este caso primero esta que esta. O sea, este es cronológico y este es alfabético, y el administrador de referencias ustedes tienen que cuidar que eso se los haga bien el administrador de referencia, ¿no? El tema que posiblemente el administrador de referencias no se los haga. Entonces hay que cuidar la calidad del citado con el administrador de referencias. Bueno, las formas generales también ustedes las utilizan muy bien, de publicaciones periódicas, no periódicas, una parte de una publicación, también veo que lo han estado manejando muy bien, publicaciones electrónicas. Aquí vamos a ver algunas cosas ahorita cuando estemos citando, porque en algunos casos es conveniente poner la URL, en otros casos es conveniente poner el DOI, en otros casos poner el ISSN, según convenga, pero para que ustedes vean. El tema del administrador de referencias, también trabajar con la edición del registro en el administrador de referencias, porque luego no utiliza igual que nosotros utilizamos el lugar, ¿no? Ya lo veremos. ¿Y qué más? Bueno, les pongo aquí unas, digamos, abreviaturas, son de uso rápido para que puedan agregarle dentro de la referencia, por ejemplo, las páginas, pp 22 a 33, pero esto es para citas durante el texto también, ¿no? Y bueno, las recomendaciones adicionales es un trabajo muy profesional. Se ve cuando este ISBN está incorporado. Me refiero, déjenme disculparme con ustedes desde el punto de vista profesional. Creo que sus trabajos son profesionales, sino más bien un trabajo que ustedes quieren someter a una revisión en una revista indizada internacional. Va a ser más fácil que el revisor prácticamente nada más le dé una ojeada a su bibliografía, si incluye alguno de estos campos. El ISBN, se incluye el ISSN, se incluye el DOI o se incluye la URL, porque el revisor con un clic va a poder localizar la fuente de información. Ajá, yo sé que en investigación social ustedes usan cosas que no aparece esto. Entonces, ahí se utiliza el comentar, por ejemplo, si yo busco un libro que se llame La Crónica de Nuremberg, por ejemplo, que es un libro antiguo que solo está en la biblioteca de la Universidad Michoacana. Busco ese citado en la web porque sí hay crónicas de Nuremberg, y después aclaro que consulté el texto que está en la Biblioteca Pública Universitaria de la Universidad Michoacana, porque a ustedes se les puede representar este caso, ¿no? O con algún artículo de hemeroteca que no se encuentre en la web. Es muy, muy, muy relevante para el revisor que le digas en dónde está esa fuente. Eso le da mucha confianza al artículo y pues adelante, ¿no? Y ya, aquí hay unos ejemplos de cómo incluir eso. Creo que ya lo vimos con ustedes también. Cómo incluir el ISBN, cómo incluir el ISSN, cómo incluir el DOI, cómo incluir la UR. Otra cosa es que el administrador de referencia normalmente no les pone esto si no lo configuran de manera apropiada, pero pueden editar el registro o pueden editarlo ya en el texto cuando ustedes vayan a publicar, y sí es muy conveniente que pongan cuándo lo recuperaron, porque luego desaparece alguna publicación o la dejan, el link cambia. En algunas bases de datos que andan cuidándose del plagio y que venden la información, tienen algo que se denomina sitios dinámicos, sobre todo las bases de datos que venden fuentes de información caras. Tienen algo que se llama sitio dinámico,
y en ocasiones la URL cambia y ya ellos tienen un algoritmo en sus bases de datos de organización de la información que hace que cambie el algoritmo, y esto sucede, por ejemplo, cuando la Universidad Michoacana paga la base de datos Springer y después deja de 3 años de pagarla, la meten en una dinámica que cuando algún usuario de la Universidad Michoacana consulta Springer en las obras, me refiero en un texto que está pagado, que tengo que pagar licencia para acceder a ello, lo meten en el algoritmo de URL dinámica, entonces ya no lo localizas. ¿Y qué va a pasar? El revisor de tu texto va a decir, oye, está mal esto. Entonces, si le pones que esta fue consultada en tal fecha, ya digamos, se entiende que esto fue, digamos, un tema de pago de licencia, pero no es un tema de error de citado ni de plagio. Bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio con ustedes. Normalmente, cuando hacemos una cita a mano, y esto pues, lo pueden seguir haciendo porque van a encontrar cosas en las que hay que hacerlas a mano, vamos a pensar que es pues lo van a seguir haciendo, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor no están en la web. Ahora, también hay algo, es que es importante. Yo, por ejemplo, encuentro este libro en un sitio, pero veo que el sitio no tiene el permiso del autor para publicarlo. Me voy a imaginar esto, ¿no? Porque, y bueno, entonces yo tengo aquí un ejemplo de libro que estábamos viendo hace ratito, y bueno, pues tú puedes construir tu cita, ¿no? A mano. Y de esa manera ir poniendo, digamos, tu cita, o antes de construirla en un administrador de referencia, ¿no? Entonces, puedes poner, ay Dios, ya no me fijé en qué año es, cuando está publicado esto, en el 2015, creo. Bueno, aquí la última edición, segunda edición, 2015. Ok. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio prácticamente hipotético para irnos rápido con el tema de lo que es a mano. Ajá. Entonces, hacen ustedes su cita normal con base en las formas generales que tenemos en el método de citado que ustedes estén trabajando, ¿no? O sea, pones el autor, el año, el trabajo y listo. Esto es, digamos, ustedes lo hacen muy bien y metemos la cita. Ok. Ya, una vez que, lo que voy a poner aquí, manual de citas, vamos a ponerle México y vamos a ponerle, bueno, sí, siglo XXI, por decir algo. Bueno, el tema está aquí, es que ahorita lo que... No se está compartiendo la pantalla, doctor. Ay, perdón, qué bueno que me dijiste. Ok, está bien. Ahí va. Permítame un ratito. Ya estaba yo como loco acá, trabajando y no lo estaba compartiendo, perdón. Bueno, lo ponemos aquí. Es conveniente que esta parte de las referencias cuides mucho, incluso yo a veces hasta pongo estas rayitas, para dividir lo que me va a hacer el sotero de lo que hice a mano, de los que voy haciendo a mano, porque voy a tener el tema en el administrador de referencias, que cuando yo le inserte las referencias a mi texto, me las va a insertar en una sección que alfabetiza de manera automática el administrador. Entonces, yo trato de separarlo al principio de mi texto, o le recomiendo también a las personas que hagan esto, pongan por separado lo que construyeron a mano, de estas fuentes impresas que no están en internet, y por separado lo que les hace su administrador de referencias. Y hasta el final, cuando ya digan, ya no voy a cambiar de estilo, ya no le voy a cambiar a Vancouver, a Oxford, a MLA, sino ya voy a utilizar nomás el APA,
Entonces indizan esta parte y ustedes insertan estos ya cuando lo conviertan solo a texto, que ya no les esté alterando por la vinculación que tienen a su Zotero, que no les esté alterando la lista de referencias y cuando ya no vayan a incluir más, porque obviamente pues el administrador de referencias no va a pelar estas referencias. O otra cosa pues es construir la referencia como lo vamos a estar haciendo ahorita. Bueno, vamos a imaginarnos que acá tenemos nuestro contenido, digamos nuestro texto. Vamos a ponerle así, es un ejercicio, y vamos a empezar a hacer, establecer las diferencias con el sistema de citado con un administrador de referencia y cuando ustedes lo van haciendo a mano. Esta fue, digamos, la primera parte que lo hicieron totalmente en las rodillas con ese papel impreso. Y esto sería cuando ustedes se meten, por ejemplo, a copiar y pegar a la mexicana en un sitio. Vamos a meternos acá a poner un ejemplo. Me voy a académico, pongo, a ver, déjenme si me acuerdo algo que están trabajando. Educación inclusiva. Meten un texto, se les ocurre que aquí vamos a cuidar este texto, a abrirlo, entonces pónganle control enter para que les abra una ventana adicional al tema de la educación inclusiva. Acá me lo está abriendo arriba, espero que estén viendo mi pantalla. Entonces abren el texto, aquí tengo el académico, aquí abren el texto, y bueno, pues a alguien de ustedes se le ocurre que voy a utilizar pues esta parte, a ver, algo muy rapidito, esto lo vieron creo que en el video, ajá, esta parte, no sé, hasta aquí, vamos a ponerlo, ajá, y entonces nos lo llevamos al texto rápidamente. Siempre les recomiendo que hagan este ejercicio completamente textual, independientemente que vayan a hacer paráfrasis, ¿no? Y luego digo, bueno, ok, déjame copiarme la referencia a la mexicana del académico y entonces aquí yo decido copiar y pegar y me la llevo aquí. Obviamente la tengo que poner en el lugar de las referencias construidas a mano. Entonces, bueno, déjame ponerle aquí. Se oye medio feo, pero así hay que ponerlo. Referencias, y acá vamos a poner referencias Zotero, por ejemplo. Para irlas estableciendo la diferencia. Y entonces, son pequeñas recomendaciones, pero que después me van a agradecer el que se las di, porque si no se va a hacer todo un merequetengue en su texto. Bueno, pues aquí normalmente quizás el administrador de referencias te haría esto, ¿no? Escudero 2011, ay Dios, y quizás ustedes le agreguen algo, no sé. A ver, déjenme ver qué página es para que, y ver si esto tiene página o no tiene página. Estamos hablando de la página, sí tiene página, aquí está, 85, ya. Entonces, para hacerlo un poquito más preciso y listo. Esto te lo haría el Zotero normalmente. Obviamente ustedes ya verían si tiene más de 40 palabras o no, para que ustedes ya puedan decir, ok, mejor la meto en un párrafo independiente. Ajá, por ejemplo, a revisar el estado del conocimiento, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Encontramos y listo. Perdón que tenga que hacer esto aquí delante de todos, por eso decía, a los que manejen muy bien esta situación de los administradores de referencias, pues les puede resultar aburrido, pero tengo que hacerlo para poner los ejemplos, ¿no? Y ya lo ponen
según el estilo con que lo estén manejando, pues le ponen sus sangrías, lo ajustan y ponen la forma en que ustedes tengan trabajando ya en el texto. Bueno, aquí estamos nosotros tratando de emular al administrador de referencias como si lo insertara de manera automática. Pero podríamos haber hecho también el trabajo con el administrador de referencias de una manera distinta. Por ejemplo, si nosotros ponemos hasta aquí, la parte del texto me gusta, la pongo aquí, y entonces yo necesito una cita. Y al necesitar la cita, ahora sí me voy al uso de administrador de referencia. Ya tengo acá mi Zotero, sino ahorita va a tener que aparecer porque le voy a bajar al Zotero esto. Necesito grabarlo, permítanme tantito. Grabarlo como un ejercicio. Aquí está. Vamos a meterlo aquí en el curso de ustedes. Ejercicio con Zotero. Ahí está. Listo. Y entonces yo voy a ocupar aquí una cita. Entonces, esta misma fuente que estoy viendo aquí, la quiero citar ya con el administrador. Entonces la bajo. El Zotero es compatible con la estructura de base de datos que manejan estos administradores de referencias. Yo generalmente la bajo con EndNote porque si no me funciona con Zotero, pues tengo mi EndNote. Pero como tengo mi Zotero, aquí me dice, que si la lanzo al archivo de fuentes de Zotero realmente y directamente le digo que sí, para que ya me la inserte en mi Zotero. Entonces, yo reviso aquí la fuente, aquí está Escudero, aquí tengo Escudero. Sí, confírmenme, Orfi o alguien que sí están viendo el interior de mi Zotero. Sí, doctor. Ok, ustedes van a ver aquí el título, vienen aquí, les pide que pongan el apellido y luego el autor y luego otro autor, el apellido, el otro autor, y es donde ustedes se pueden dar cuenta, consultando el texto original, si sí utilizó el primer apellido o no y poder ir corrigiendo desde aquí a la primera. Pero algo que les recomiendo en estos tiempos es que siempre pongan la URL. Esta URL, por supuesto, pues la obtendrán desde la fuente que ustedes consultaron y les recomiendo que utilicen la URL donde está el archivo como es esta. A veces resulta muy, muy grande y pudieran hacer lo siguiente. No me gusta mucho que se haga así, pero les voy a poner el ejemplo. Déjenme ponerme en otra pestaña. Me vuelvo a meter al texto y se recomienda algo que es el podado de la URL para que nada más llegue hasta cierto punto del lugar donde está, pero muchas veces, como en este caso, puede estar en un sitio que no tiene los permisos de autor. Yo ahorita voy a hacer de cuenta de que sí tiene los permisos de autor y es recomendable entonces meter la URL en un artículo que voy a publicar voy a someter a una revista internacional, pues lo pongo, ¿no? Aquí la URL. Y también puedo ponerle por lo menos el tema de accedido el 18 de... ¿Sí están viendo, verdad? Sí, yo tengo una pregunta. Ahorita Adelante. que dijo voy a podar la URL, ¿qué le quitó? Es que me perdí. No la podé porque veo que no viene de un sitio. Miren, déjenme volverla a intentar para que ustedes vean. Si yo puedo esta URL hasta aquí, que sería lo primero, me va a mandar a un sitio. Este es un repositorio privado. Es decir, no es como en el caso de Google Scholar. Si yo puedo Google Scholar, entonces tengo la responsabilidad aquí de Google Scholar. A ver, déjenme la copio primero para que no se me pierda.
y ya tengo un responsable, una institución o un sitio que es responsable de esta publicación. En este caso estoy detectando que no la tengo, entonces hay riesgo de derechos de autor con esta publicación. Ajá. Por eso es que, a ver, si está, para efectos de localización, ustedes pónganla. Ya después les voy a decir a la hora de someterla cómo cita en este caso. Pero inicialmente en su administrador de referencias personal, pónganlo porque les va a servir para estar localizando el archivo. Pero bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo no quiero perder de vista ese archivo. Me lo voy a bajar, ya es el pirataje del pirataje, vamos, porque alguien lo copió esto, pero si se fijan es solo un pequeño capítulo. Entiendo que son 21 páginas. Entonces él está atendiendo, entiendo yo que al artículo 148 de la ley de derecho de autor, no sé si me acuerdo si es el 148, donde nos dice que podemos hacer copias parciales de la obra para el análisis y la investigación. Quizás a eso está atendiendo esto. Pero si es esto, entonces es una copia personal. Entonces, bájela y métanla en su archivo. Espero que estén viendo cómo lo estoy haciendo aquí. Segundo taller. Aquí lo voy a meter. Aquí voy a ponerlo. Inclusiva. Y, ay Dios, y no recuerdo qué más. Bueno, voy a ponerle educación inclusiva y lo guardo. Ya lo tienes tú secuestrado en tu máquina. De tal manera de que sigamos con la cita, imaginándonos que si es un sitio, una biblioteca virtual o una ONG en donde hay mención de responsabilidad del sitio. En este caso, de momento no lo hay. Puede ser un repositorio, sí, de una institución, pero aquí está claro que nosotros no tenemos los datos para poder en un momento dado identificarla. Entonces nos vamos rápido y nos metemos al Zotero. Aquí está ya. Ya está un poquito confeccionada la cita y lo que hago es en esta parte donde está el clip, adjuntar enlace al archivo. Y entonces aquí ya me voy yo a el archivo que ustedes vieron que ahorita armé de este segundo taller. Y por aquí debe decir educación inclusiva y listo. Ya lo tengo vinculadito y cuidadito para que me lo abra de un cocolazo. Aquí tengo el PDF y cualquier cosa que mi revisor pueda consultar, se lo muestro y le digo es que estoy utilizando la ley federal de derecho de autor de mi país que me permite hacer alguna copia parcial de este documento. Digo, si se llegara a meter a eso, normalmente yo como revisor no me meto a esas cosas, porque también necesito entender que esto es un comercio muy poderoso de los editores y hay que favorecer de alguna manera la investigación para los pobres que no podemos comprar cada cosa que vemos en la web, ¿verdad? Bueno, entonces ya tienen su cita y es muy sencillo ya, ahora sí, incluirla aquí. Vamos a ver. Déjenme grabar esto. ¿Dónde están mis complementos? Desde Zotero. Déjenme ver qué me está pasando. Porque no abrí en el formulario de Zotero. Vamos a actualizar y vamos a meter la cita. Permítame tantito porque no me está apareciendo aquí el plugin de Zotero. Así nada más se ve EndNote. A lo mejor sí está vinculándolo con el otro administrador. Sí, es que lo bajé por EndNote. Ah, ya sé qué pasó. En algunos casos, por ejemplo, ahorita que lo mandé por EndNote,
me lo manda a un archivo de EndNote, sí tiene razón, me lo manda a un archivo de EndNote en ocasiones, esto. Y tenemos que localizar en dónde nos lo guarda. Déjenme hacer un ejercicio para que me lo guarde en un fichero en donde yo lo quiera. Aquí me lo agregó a Zotero, ¿eh? No, lo que pasa es que a mí Zotero no me está apareciendo ahorita aquí en la página esta. Déjenme abrir primero un archivo nuevo para que abra la plantilla de Zotero. Eso es importante. Déjenme a ver Permítame tantito, es que como cambié de computadora, espero que no vaya a tener un conflicto y vaya a tener broncas con el citado con Zotero. Ni me está reconociendo la computadora, espérenme. Déjenme lo arreglo tantito. A ver, para que no estemos aburriéndolos tantito, déjenme arreglarlo para que podamos hacer el citado con Zotero. Denme un minutito, Ajá. Entonces déjeme abrir este otro. Aquí lo tengo. A los jóvenes. Habilitar contenido. Dame un minutito porque sí estoy trabajando con el tema de el cambio de la computadora y aquí ya me apareció. Entonces déjenme copiar y pegar. Permítanme un minutito. Lo voy a cambiar. En ocasiones, pues cuando cambian de máquina, tengan cuidado porque les va a pasar lo que me está pasando a mí. Qué bueno que me pasó para que después ustedes vean que hay que abrir la plantilla en donde tengan ustedes un ejercicio con Zotero, la plantilla de Word. Ajá, entiendo que ya me la está dando. Vamos a ver si me la da ahora. Permítame tantito. Cierro esta. Ahí está. Vamos a desarrollarlo en esta parte. Miren, lo que me pasó fue que como cambié de máquina y en mi máquina pues tengo todo vinculado al Zotero, pero ya ahorita lo arreglé. Hay forma de buscar ya lo voy a empezar a compartir. Yo espero que ahora sí ya esté esto aquí. Sí, listo. Ok. Hay forma, vamos a compartir ya. Cuando ustedes tienen este problema, como yo lo tuve, de cambiar de máquina, hay que volver a generar una plantilla de Zotero porque no estás en tu máquina, no estás en tu Office, y como no estás en tu Office original, pues, ¿ya se está compartiendo? Ya ahorita ya se está compartiendo. Ajá. Sí, miren, ya me aparece aquí la pestañita. Esta pestañita es la que no les va a aparecer cuando cambian de computadora. Ajá. Por eso, antes de iniciar, hay que abrir el Zotero desde acá abajo, y después de que lo abren, hay que abrir el Word, y también cuando cambias de máquina, pues entonces tienes que insertar una nueva plantilla de Zotero. Y entonces ya lo hice, ¿no? Espero que a esto no les va a pasar si ustedes siguen en su máquina donde están trabajando en este taller. Entonces, vamos a... doctor,
Una pregunta. Entonces, para que, digamos, aparezca la pestañita de Zotero en nuestro Word, tenemos primero que abrir Zotero y después abrir Word. Es recomendable para que lo reconozca al principio, ¿no? Desde al principio está abierto el software y entonces ya se les hace más fácil. Aquí lo importante es que aquí, como yo también tengo varios administradores, por ejemplo, esto lo llevo con los de la Michoacana, es el EndNote. Entonces el EndNote tiene otra forma similar de trabajar en realidad, ¿eh? Lo único que el EndNote está vinculado a índices como Web of Science y eso, y es un poquito más propio para investigadores. Pero hay que pagar o pedir una prueba de un mes. Entonces, también esto a veces me entra en conflicto, ¿eh? Me lo baja en uno y en otro, y es bueno que tengan uno solo para que ya puedan ustedes citar a gusto, ajá, o tenerlo en otra partición de la máquina. Ajá. Aquí está este texto, entonces pues ya, le damos, entonces ya está el citado aquí, ajá, ya lo tenemos, y bueno, vamos a editar. Aquí me lo agrego abajo y aquí ya lo tenemos en esta parte. Ajá. Es muy importante que ustedes vean si han tomado citas textuales de otros documentos, porque en la revisión por pares se valora mucho esta parte, la aportación de ustedes. Es decir, hay muchas cosas que ustedes estoy viendo en los artículos que están consultando que prácticamente se las traen completitas de otros y van acomodando de manera cronológica, muy bien organizada, por cierto, en algunos casos padrísimo, las ideas que han exportado de otros, importado de otros autores, pero hay un momento en que yo me pierdo y veo que si bien tocaron este tema de Escudero, ustedes no, no siempre, digamos, lo comentan o lo utilizan o dan a entender cómo lo utilizan dentro de su proceso de investigación. Entonces, es recomendable, como les digo a mis estudiantes de licenciatura, que siempre cuiden que siempre hay una parte café, yo así les digo, así nos entendemos con los muchachos. Siempre debe haber una parte café de cualquier cosa que tú citas. Claro, hay veces que puedes citar a 3, 4 autores en 3, 4 párrafos previos, de manera parafraseada o entre comillas, pero siempre aborda algo. Y digo, ajá, lo aplicamos en, y bueno, ver cómo aprovecharon ustedes ese texto para que no sea nada más, digamos, un cúmulo de ideas de otros autores, pero que sea, digamos, muy claro cómo esa parte la apliqué en mi proceso de investigación, ya sea en la confección de los instrumentos o en la selección de la metodología, de la intervención o en la selección de los participantes del grupo, de la muestra, etcétera, etcétera. Este es valiosísimo para un revisor porque ustedes están aportando ya de por sí conocimiento y en ocasiones lo hacen de manera muy creativa, es decir, no repetitiva. Me traigo, por ejemplo, una forma de hacer muestreo de las áreas administrativas o de las ciencias básicas y lo aplico en la educación, en investigación educativa, y eso le empieza a dar un matiz de novedad a tu artículo. Esa es una alerta para todos porque tienen artículos muy interesantes que desde mi punto de vista se podrían explotar todavía más con este tipo de cosas que vayamos adicionando. Bueno, esto es muy fácil trabajar cuando estamos insertando las citas con Zotero y como vieron, tuve el cuidado de ponerla acá abajo. Yo en un principio voy a dejar esto así, pero cuando lo mande a mi autor, a mi revisor, la voy a recortar si no encuentro que esté publicado en algún sitio de web
este artículo, como ahorita lo veíamos y que bien me dijo Adriana, oye, ¿cómo le hiciste para recortarlo? Bueno, decidí no recortarlo porque no es un sitio público con autor y responsabilidad. Esto se llama que es infraestructura de red. Es una URL que me dice que está en un equipo de cómputo que puede ser privado o de una institución que lo utiliza solo para comunicaciones internas. Entonces, a lo mejor en la versión final de mi artículo decido mandarlo así, como si lo tuviera impreso sentado en mis rodillas el libro, y ya si me lo pide el revisor, pues se lo mando directamente desde el vínculo que yo tengo, para que no violen derechos de autor, porque posiblemente esto alguien se los pueda... A veces no es el revisor por pares el que se lo revisa esto. ¿Saben quiénes revisan esta parte? Los editores revisan el tema de dónde sacaron la información, porque ellos hacen negocio de eso y cuidan mucho su negocio. Entonces eso es una estrategia que les recomiendo para cuando ya sean revisiones en artículos científicas indizadas, ¿eh? Porque hay muchas científicas internacionales, pero están en índices muy light o no están indizadas en los índices internacionales de mayor prestigio. Bueno, sigamos con el tema del citado. Veamos entonces otro caso. Aquí el Zotero encuentra, puede estar encontrando información muy fácilmente. Por ejemplo, ustedes se meten a Springer Link. Como ya lo hemos visto, una vez hicimos un ejercicio y ya vimos que lo de eso de las palabras en español, en inglés y que las palabras clave. Por cierto, ahorita les voy a comentar algo de las palabras clave. Bueno, hacen ustedes su búsqueda y bueno, pues me interesó alguna cita en lo particular, no lo sé, déjenme filtro quizás por educación y quizás quiero citar algo de esto, no lo sé, déjenme ver algún artículo y busco, por ejemplo, que me interesa. Bueno, ya ustedes han visto que es muy fácil citar con este tipo de administrador de referencias. Como ya tienen el Zotero, va a ser también conveniente que vean la manera de configurar el Chrome, el más reciente, para que les pueda hacer traducción automática y puedan ustedes ver los contenidos de los textos en inglés. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio. Me interesa citar esta parte. Me lo llevo a mi texto. Lo pongo por aquí. Déjame verlo con el botón derecho para que se inserte del mismo tamaño. Ya sé que no es mío, así es que lo primero que hago es le pongo esto para identificar que esta idea no es mía. Y bueno, nos vamos al tema del citado, ¿no? Ay Dios, aquí está. Y bajamos la cita. Vamos a ver si en este caso se deja. Lo podemos descargar la cita. Bueno, lo pueden hacer a la mexicana aquí. O lo pueden hacer aquí. En este caso, fíjense, aquí no me está mandando automáticamente a Zotero. Me está pidiendo que lo archive. Entonces me voy yo al sitio. Yo quiero que esté aquí en segundo taller y lo grabo, ya sea con ese nombre o si quiero se lo cambio. Esta referencia. Entonces, a ver, déjenme poner en... Está. Lo guardo. Ahorita, esto no está en el Zotero. Por lo tanto, necesito irme a mi Zotero. Y agregar uno nuevo, un nuevo elemento aquí. Y pues ver cuál es el que me conviene más de los formularios que tiene el Zotero.
en ocasiones tenemos que adaptarnos y entonces seleccionamos el que consideremos más relevante. Lo primero que hago es, bueno, vamos a importar, pero lo vamos a importar. Aquí te dice que si lo pones con estos formatos son compatibles, el BBTeX, el RIS y el Zotero. El RIS es el que utiliza el EndNote. Ajá, le dices que sí y buscas en dónde diablos dejaste esa cita. Creo que es esta, porque esta la escribí muy mal el nombre. Entonces ya te lo importó. Esto es importante porque luego dicen, pues, ¿dónde quedó la bolita? Le dijo el doctor que era muy fácil el Zotero. Bueno, entonces ya nada más ver cómo te la importa. Miren, aquí afortunadamente ya les importó hasta el DOI. Estos editores como Springer ya están muy avanzados y en el mismo DOI meten, en el mismo URL meten el DOI para que tenga ya el vínculo internacional. Aquí le metes tú el año. Les digo, es importante para que puedan contestar cualquier duda de su revisor o del editor. Y tienen ustedes derecho a haberlo consultado en la Universidad Michoacana. Entonces pueden decir, bueno, pues es que tuve acceso desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a la base de datos. Aquí le pueden dar una revisadita cómo está trabajado. Roche, Stephen, y para eso pues hay que tener abierta la cita para que vean cómo se llama el autor realmente. Stephen Roche, entonces aquí te lo invierte. Roche Stephen, bueno, está bien, ya me gustó la cita. Y entonces esto se graba de manera automática. Ajá, es Education for All. Y entonces ya estamos en condición, ahora sí, de insertar la cita. Aquí está Education for All. La metemos. Le damos Enter. Ya no la inserta. Y bueno, acá está Roche, abajo. ¿Cómo utilizar esto? En principio, aquí tú lo puedes usar porque entraste a la base de datos de Springer, tuviste acceso a la fuente original y no hay ningún problema porque lo cites, porque yo lo obtuve de lo que estaba publicado libre en la web y aquí sí puedes meter la URL sin problemas. Este otro, como vimos, hay que reservárnoslo para la hora de enviarlo al editorial. Pero primero que te la revise el revisor por pares. Guardas, digamos, una versión de tu artículo con todo esto y después copias el artículo y le recortas. Lo cambias ya a que sea texto y lo recortas. Esta la dejas sin la URL en principio para que el revisor no se lo mande al editor y el editor te diga, a ver, ya encontramos un sitio que está plagiando a un editor. Bueno, este es el caso entonces donde el Zotero automáticamente te arma las citas. Pero ¿qué va a pasar en algunos casos? Déjenme grabo tantito. ¿Qué va a pasar en algunos casos donde pues no sea así? Déjenme borrar un poquito de pestañas porque ya tengo aquí un montonal de pestañas. Vamos a ver, quito todo esto y voy a meterme a ver, algo más abierto. Vamos a ver si encontramos algo. Aquí tenemos este sitio. ¿Sí están viendo que abrí? A ver, dígame, Orfi, ¿qué abrí aquí? Sí, doctor, sí se ve, sí está compartiendo. La UNESCO, ok. Aquí tengo el problema de que las páginas web todavía no han evolucionado todas a que puedan tener un sistema de citado automático. Entonces, podemos tener un caso en el que, oye, ¿y cómo le hago? Híjole, pues entonces tengo que armar esto totalmente de ceros. Entonces, lo primero que deben de hacer es copiar la URL, aparte, irse a su Zotero,
y agregar un nuevo elemento aquí. Y bueno, pues es una página web, ver si tenemos acá el tema de página web, sí, aquí está. Y les va a generar el formulario para ir armando su cita. Pues ya pongo la URL, a mí me interesa siempre ponerla porque cualquier cosa que se me pierda. Ajá. Y luego, pues, la inclusión en la educación, pues ese es el título, ¿no? Aquí me lo está dando. Ahorita, por fortuna, tengo la confianza en que estoy en un sitio de una ONG a nivel internacional muy reconocida. Después regreso y vamos a tratar de buscarle quién hizo este texto. Cuando nosotros veamos que es un texto corporativo, como que creo que es este. A ver, espérenme tantito. Sí, porque imagínense que yo quiero citar este pedacito de texto, pues antes de llevármelo a Zotero tengo que armar la cita. Entonces, inclusión, y luego ya viene la parte de ir construyendo, pues de dónde sale, ¿no? A ver, aquí, creo que es inclusión. Ajá. Aquí pueden poner organismo internacional. Ay, como tengo el vicio de ponerle altas y bajas. Ahí está. La fecha, a esta fecha se refiere no a la fecha que accedieron, sino a la fecha que tenga publicado este artículo, si es que la tiene, si no se repite la fecha de acceso. Ajá. Normalmente acá ponemos la fecha que esté al pie de la página que estamos viendo, o si el propio artículo te da en su momento la fecha de publicación. Entonces, como no la tenemos, y no estoy seguro yo que en la UNESCO tengan esto desde el 2019, esta es una actualización de la página web del 2019, ajá, necesito elegir cuál de las dos fechas puedo comparar, puedo utilizar para mi Zotero. Pudiéramos nosotros poner nada más el año aquí y en accedido aclaramos que es el 18 de septiembre de 2020. Ajá. Y también el tema de verificar si el autor de esto, ¿quién es? Y bueno, cuando sea autor corporativo y no tengamos la mención de responsabilidad en lo que estamos viendo, porque es nuestra responsabilidad, yo voy a utilizar esto. Fíjense ustedes que este texto completito puede ser que con una revisión de plagio lo encontremos en otro texto de alguien que trabaja en la UNESCO y que va a estar por allá en otro sitio. Ajá, para eso se puede utilizar, digamos, la revisión, los revisores de plagio. Pero, bueno, una forma muy rudimentaria de empezar a hacerlo es copiarlo, meterlo en un buscador. Ya ahorita Google nada más te busca un párrafo, antes se buscaba mucho, ajá, y te remite al mismo sitio. Y acá vienen algunos sitios que tú deberías de revisar para saber si el texto tal cual es de alguna persona que trabaja en la UNESCO, hizo una publicación anterior. Estos negritos quiere decir que se están repitiendo textualmente ciertas palabras, pero hay ocasiones en que te aparecen el 100% de las palabras, como aquí, y bueno, por lo menos tienen la confianza de que sí van a encontrar a la UNESCO en esta cita. Otra cosa también es irte al académico. En ocasiones en el académico lo encuentras, no siempre. El título por lo menos de lo que estás trabajando. Y en ocasiones, pero aquí en este caso lo que hay que hacer es copiar esta parte, inclusión en la educación,
irte a tu académico y tratar de, creación, inclusión en educación. Vamos a tratar de identificar si lo tienen en alguna parte, la UNESCO, en algún otro tipo de publicación. Al parecer exactamente no, solamente están citando, pero exactamente no está publicado como otro artículo, incluso por parte de la UNESCO. Bueno, pues entonces cuando haces este tipo de búsquedas, aquí me haría falta un poquito más de meterme a estos artículos para poderlo buscar y correr el revisor de plagio, pero si no es así, vamos a ver que ya lo exploramos, entonces ya utilizo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como es muy conocido a nivel internacional, pues le puedo dejar UNESCO. Y listo. Entonces ahora ya estamos en posición de hacer lo que queríamos hacer. ¿Qué es esto? Llevárnoslo a nuestro sitio. Aquí con botón derecho para que no me cambie de tamaño de letra ni de estilo. Y yo pues necesito mi cita aquí. Y entonces ese momento pues de agregarla de Sotero, recordando cómo está el título, Inclusión en la Educación, y nos vamos directamente aquí. Ahorita a lo mejor se les hace un poco tedioso a algunos, van a decir, híjole, mejor la construyo a mano, pero van a ver qué útil es, porque ustedes siguen escribiendo de su tema, y van ustedes haciendo un archivo personal, de citas en su Sotero, que les va a permitir después tener una super base de datos de citas con texto. Yo incluso hago algo, fíjense. Por ejemplo, doy de alta un archivo nuevo en blanco. Cuando es una página web, incluso hago esto. Me llevo todo mi artículo completito. Ay, Dios. Perdón. Hasta aquí. Hasta donde yo quiera. Hasta ahí. Voy y lo inserto en esta parte. Y esto lo grabo como archivo, grabar como, y entonces lo meto en donde estamos trabajando. Este es el curso de la DPI, segundo taller. Aquí nomás le agrego UNESCO para acordarme que este es de la UNESCO. Y lo grabo. Y trato de darle, creo que es esto, el vínculo a mi archivo aquí. La busco y es para también ya tenerlo a la mano y con un clic poder abrir el texto. Y es muy importante la fecha que se accedió. Ustedes pueden seleccionar qué es lo que citen, ¿no? Con todos los campos y etiquetas o no, en esta parte, pero se los recomiendo que ahorita lo dejen así y al final decidan qué van a hacer, porque ya las tienen capturadas, las citas, ¿no? Por ejemplo, a ver, a alguien que se le ocurre hacerle esto a la hora que lo mande al revisor por pares, ¿qué le harían a esta cita? Alguien que quiera intervenir. No sé si la estén viendo. Sí la vemos, doctor. A ver, Pues por ejemplo. a lo mejor. Bueno. Incluirle, perdón, el URL. Ya está la URL. Y Esto es importante. Por lo menos esto, ¿no? Para que así vean, imagínense que la UNESCO decide bajar esa página, porque sí las han bajado, Han bajado páginas precisamente porque luego les da chance a un autor de poner sus cosas ahí y luego a la hora de los derechos, ellos ven que ya está publicado en otro lado y deciden bajarlas, ¿no? O también deciden ponerle la cita en la misma página de la UNESCO, pero ustedes se basan en que ustedes la consultaron el 18.
Esto no es conveniente hacerlo en esta parte, sino en esta parte de Zotero, aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes refrescan el citado de Zotero, les va a borrar lo que vayan agregando a mano. Eso es hasta el final. Las referencias se revisan hasta el final ya. Ya cuando vas a enviarlo, porque es donde le dan la confección, las personalizas, les agregas cosas, porque si no, te va a estar haciendo cambios y vas a estar trabajando en vano con estos cambios, ¿no? Bueno, ustedes ya van viendo cómo se les va conformando su texto. Ya hice digamos, la moción de que es muy importante que cualquier cosa que ustedes trabajen siempre tenga, voy a usar igual que con mis estudiantes, la parte en café, o sea, está bien que lo manejas aquí, pero necesitas decirme de qué te sirvió esto específicamente para darle justificación a tu trabajo, para utilizar alguna metodología. Fíjense, porque una cosa es nomás meterlo como antecedente, pero pues tú metes antecedentes y puedes hacer ahí toda una historia larguísima de lo que estás metiendo, pero cada una de esas partes, ¿cómo las estoy aprovechando en, uno, justificar por qué es necesario mi tema? Dos, definir el problema, o fortalecer la definición de mi problema. Cuatro, el tema de incorporar alguna parte en mi metodología. Y después, al final, cuidar mucho que todo esto que ustedes están haciendo, que pudiera ser parte de la revisión del estado del arte, en las conclusiones, en la zona de discusión y conclusiones, cuidar que discutiste algo de esto, pues, porque si no, metemos mucha paja en los artículos. Y en la Academia de Revisores por Pares, en donde se certifican en esta organización que abrieron para formar a los revisores, te piden que seas muy concreto en lo que estás exponiendo, y donde encuentran algún tipo de antecedente que nada más viene como relleno, entonces no te dicen, bueno, pues eso elimínalo, pues no lo estás usando. Esto no es como una tesis, sino es un artículo científico. Es muy sencillo. Usa lo mínimo posible necesario, hasta donde sea necesario, para el tema de tu artículo y para que lo uses en esas partes que te dije. Miren, quisiera ahorita dejar de compartir rápido e irme a un ejemplo de revisión de los artículos que estoy haciendo, porque nos quedan 15 minutos. Pero, a ver, les doy 3, 4 minutos para que me hagan comentarios sobre todo los que ya tienen experiencia en el uso de administradores, qué cosas han visto, si tienen alguna otra idea que hayan trabajado, nos la compartan en el uso de administradores, o si ya les quedó claro a los nuevos que están usando administradores, cómo lo van a ir aprovechando en el desarrollo de sus artículos. Si alguien quiere tomar la palabra, adelante, sin problemas. María, adelante. Pues yo la verdad es que como ya ven que les decía que como uso Mac, yo he tenido muchos problemas para instalar las extensiones y pensé que a lo mejor con Zotero me iba a ir diferente, pero no. Entonces yo lo que hago y que se me hace que es sencillo también es que utilizo un generador online que es el de Scribr y con ese sacan ahí su cuenta y también pueden hacer sus listas. O sea, lo que pasa es que no las administra en tu documento, pero tú puedes tener también tus listas, puedes ponerlas por artículo y cuando ya metes uno, también después ya está disponible porque es como en tu cuenta queda esa información y puedes hacer tus listas por cada documento, de ahí lo puedes copiar, de ahí mismo, pues te hace la cita también. Lo que sí, yo también creo que es importante, como usted decía hace rato, por ejemplo, cuando no tenemos una fuente o un enlace confiable,
yo lo que hago mejor es citarlo como documento PDF o subirlo, por ejemplo, no sé, a mí me pasa que a mí me descargan a veces del DIE, del Sinvestap, me hacen favor de descargarme de revistas pues que hay que pagar, ¿no? Porque yo aquí no tengo acceso. Pero después yo para citarlos tengo que subirlo también a veces a el documento que ya se descargó, que ya la universidad pagó por eso, pues yo lo pongo como me queda en PDF, yo o cito la página de donde se descargó o lo subo también a mi Google Drive y cito el enlace ahí. También esa es otra cosa que a veces se puede hacer, pero que no se quede pues suelto se tiene que ver dónde se puede consultar, vaya, el documento. Y cuando son cosas que pues uno le pasaron el PDF o cosas así, también los subo al Drive y ahí pongo el enlace porque definitivamente si no, no pasa por los revisores, pues ellos necesitan ver dónde está esa información y que uno pues accedió legalmente a ella. Muy bien, María. Vamos a hacer esto al principio de la siguiente sesión, o armamos una sesión por ahí el fin de semana. Nos muestras cómo utilizas el script para que los demás vean que es una alternativa que tenemos. ¿Te parece? Ahorita pues por el tiempo, ¿no? Pero Sí. quisiera que sí lo pudieras exponer en unos 15, 20 minutos para que es que mientras más sepamos, más se fortalece y más es poderoso el equipo de investigación. Ahorita quisiera compartirles rápidamente algo que les va a estar llegando y voy a tomar, por favor, esta parte, si alguien está grabando, no me la graben, por favor. Esta parte voy a decirles cómo estoy haciendo la revisión. Déjenme compartir nuevamente toda la pantalla. Cómo les va a estar llegando la revisión en su Classroom. Yo tengo aquí el Classroom, espero que ya lo estén viendo. Entonces, ahí me están llegando los trabajos en clase. De esta manera, desafortunadamente, digo, yo espero me comprendan, estoy revisando 44 protocolos de estudiantes, 13 de investigadores de la Michoacana y de ustedes también otros 13, y aparte hasta cosas personales de amigos y eso, pero bueno, a mí me aparece así el artículo científico. Entonces, aquí tengo las tareas que han presentado, las que están asignadas, o sea que todavía no me envían. Aquí hay 9 personas que no han enviado el artículo y aquí hay 2. ¿Por qué? Porque posiblemente ellos van a trabajar con protocolo. Una de las cosas que les quiero observar es de que algunos de ustedes metieron un artículo en la sección del acompañamiento al proceso. Lo metieron aquí como presentada la tarea. Y no me lo meten aquí esta parte. Aquí es puro protocolos. Aquí no me meten artículos. Y más bien, lo que les pediría es que, que utilizaran el correspondiente campo para meter nada más la elaboración de artículos científicos en esta parte. Pero bueno, vamos a ver un tema. Estas son evaluadas. Yo ahorita voy a abrir un ejemplo, quizás así, espero que esto también me sirva para que Nelly nos haga el favor de ver si le aparecen mis comentarios, porque me pasó algo ayer con Nelly. El tipo de archivo que me subió me estaba bloqueando para poder seleccionar, y a veces sucede cuando me mandan un PDF tipo foto. Necesito que sea un PDF que permita reconocer y buscar texto al interior para que sea más fácil, o de plano el Word, pues yo la verdad no sé, y hay veces que simplemente es porque lo bajan de una Mac y entro un poquito en conflicto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se me dificulta hacer las observaciones, pero yo quisiera compartir un poquito de esto, a ver, aquí así, para que se vean un poco más las observaciones, que ustedes vean. Les voy a pedir primero que cuando reciban esto no se preocupe por el tema de calificaciones, ¿no? Yo aquí pongo las cosas, digamos, a 3 niveles, que si me pongo en un papel de revisor, trato de decir, mira, todavía puede mejorar,
este de plano tiene que mejorar, porque a lo mejor no lo incluyó, y esto también puede mejorar. La idea es de que cuando yo lo libere y lo ponga todo de este lado derecho, quiere decir que desde mi punto de vista ya es un artículo que puede estar listo para que lo sometan a alguna revista. Bueno, pero eso no se preocupen porque va evolucionando con cada revisión y pueden hacer todas las revisiones que quieran conmigo, porque pues nadie nos ata, ¿no? No tenemos que entregar calificaciones, no tenemos una escuela que nos diga que si no lo terminamos en tal fecha, pues ya no vale. Les voy a poner el tipo de observaciones que van a estar viendo. Por ejemplo, en este caso hice alguna recomendación. Primero quiero decirles, todas las mías van a ser sugerencias respetuosas porque es una decisión que ustedes van a tomar. Yo no puedo obligarlos a hacer nada, solamente recomendar cosas, ¿no? Aquí pongo un ejemplo sobre el título, muy interesante. Solo sugiero, pues, que estas cifras de la Bicentenaria y Centenaria Normal Urbana Federal, dado que no es una institución cuyos siglas se reconocen mundialmente como la ONU, la UNESCO, el BID, etcétera, recomiendo no utilizar este tipo de cosas en los títulos, a menos de que sean, pues, muy reconocidas a nivel, no reconocidas, que las identifique fácilmente el lector, porque no tiene que ver con el prestigio, sino con la identificación fácil. Así fuera, por ejemplo, la Universidad de Edimburgo o de Harvard y que pongan UH, pues de todas maneras no es muy conocido eso para los lectores. Acuérdense que cuando ya estamos revisando un artículo para publicar a nivel internacional, tenemos que pensar en lectores de todo el mundo, no nada más en nuestros lectores domésticos. Ajá. Y por eso es que aquí le pongo las observaciones de tal manera de que Nelly vaya viendo lo que le estoy recomendando, ¿no? Y luego ya viene la parte de la introducción también, van a encontrar algunas, digamos, recomendaciones, por ejemplo, estás poniendo en contexto la problemática. Yo espero que a ti te aparezca completa, Nelly. Ah, sí, porque luego a mí no me aparece completa. Y les voy a hacer algunas recomendaciones. ¿Cómo pueden ustedes evitarse o hacer más ágil el que yo no tenga que hacer tantas recomendaciones al respecto? Consultando la guía de evaluación que tienen ustedes en esta parte de aquí, o la tienen en el documento, para que ustedes puedan ir viendo, me hizo la observación en el resumen, porque si bien sí planteé el problema, pero no toqué nada del tema de la metodología ni de los resultados, solamente le brinqué del problema a las conclusiones. Entonces el doctor me está haciendo ciertas observaciones de manera casi automática, ¿no? Este es para que ustedes vean cómo van a estar llegando las cosas y cómo pueden irlo revisando. Y todos los artículos me parecen interesantes. Por ejemplo, aquí, de las palabras clave es algo que quiero comentar con todos. Aquí me sugieren unas palabras claves en español que son más bien no oraciones, sino combinación de palabras clave. Como ustedes saben, los especialistas en información de las editoriales utilizan palabras clave. A veces hay dos palabras clave que van muy juntas y como a nivel internacional las usan y que sí es tan común a nivel internacional que ya se convirtió en un concepto autorizado mundialmente, no sé, investigación, acción, cosas de ese tipo. Pero cuando no tengamos esa garantía, las palabras claves tienen por objeto, primero, que sea una sola palabra de preferencia. Segundo, que puedan ser manejadas de lo general a lo particular, pensando en una persona que hace búsqueda de información. Aquí no tiene nada que ver, no, sí tiene que ver, por supuesto, con el contenido, pero hay que darle prioridad a las palabras clave, pensando en que el editor las va a indizar también en inglés. Y entonces ver cómo vamos a estructurar palabras clave. Esto no lo vayas a sentir como una situación obligatoria, Nelly. Te puse unos ejemplos
para que puedas tú replantear tus palabras clave. Puede ser esto mismo, nada más recomendación. Empieza de lo general a lo particular. Por ejemplo, las bases de datos indizadas en Web of Science empiezan indizándose primero por el área del conocimiento, la ciencia, la disciplina, y después de lo general a particular van bajando hasta que llegan a lo que sea necesario. Si quieres utilizar hasta 7 o más palabras clave, pues se vale, ¿no? Le va a dar más potencia a tu búsqueda. Estos son comentarios que van a ir recibiendo, que ya no van a tener tanto. Cuando yo vea que el artículo está pues muy completo, van a empezar a recibir este tipo de observaciones, que son observaciones con carácter editorial e internacional. Ajá. Pero va a haber cosas en las que sí les voy a poner algunas cosas, como sugiero que reorganicen, por ejemplo, su introducción y también las conclusiones, etcétera, etcétera. Y voy a ser muy riguroso en la parte metodológica, para que lo vayan viendo, ¿no? En algunos casos sí mencionan la metodología, pero no describen con claridad cómo son esos instrumentos o cómo fue el plan de análisis. Y voy a estar sugiriéndole por qué. Porque para que te autoricen un artículo científico, una publicación internacional, debemos de poner la información, me refiero a las publicaciones internacionales indizadas, porque muchas universidades del mundo tienen sus bases de datos, sus revistas y todo, son menos rigurosos porque también se trata de impulsar la lectura libre de los estudiantes, de los egresados o de los que están haciendo sus doctorados, etcétera. Pero ya cuando te pasas a una de las que, sobre todo las que están indizadas y aparecen en los Science Citation Index o que los localizan dentro de Web of Science o en todos estos índices internacionales ya vinculados a artículos científicos, les van a pedir mucho que muestren la metodología al grado de que otro investigador pueda replicar el experimento, la intervención o el análisis en otra latitud. Y aquí, fíjate que yo quería hacerte unas observaciones en la parte de las conclusiones y no pude, por ningún momento, pude entrar aquí como ahorita, miren, sí, veo que sí se está pudiendo. Esto no lo pude hacer en ese momento. Así es que quizás más tarde mande algunas reflexiones sobre las conclusiones, porque son muy interesantes, pero sugiero que tengan otro orden. Y de hecho, creo que aquí se ve el tema del orden, miren. Aquí en la guía de evaluación, cuiden mucho esta parte porque hay veces que el revisor prácticamente decide no revisarla, pero no porque el trabajo no sea bueno, sino porque son muy estructurados, pues. Son muy estructurados los revisores y cuando tú tienes una mezcla de discusión, resultados e introducción y revisión del estado del arte en el apartado de conclusiones, como que sienten muy pesado revisar el artículo y lo rechazan. Rechazan la revisión, no rechazan el artículo. Le dicen al editor, no, yo no puedo revisar eso, etcétera. Pero para que se animen a revisárselos, cuiden mucho de que cuando empiecen la discusión y conclusiones estén haciendo contraste con lo que el problema de investigación o las hipótesis o los objetivos de trabajo y también haciendo contraste con los trabajos de otros autores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los editores internacionales les interesa que publiques cosas. Por ejemplo, para ellos es súper interesante que critiques o que hagas una discusión con lo que dice algún ponente internacional reconocido en tu materia. Lo valoran muchísimo, sobre todo cuando haces un argumento muy valioso, ya sea que tengas una visión alternativa, digámoslo así, no contradigas, sino tengas una visión alternativa de la que propone este autor,
sino que también hayas utilizado su metodología, su propuesta o su teoría en otro contexto y que te dio buenos resultados. O sea, eso es ampliar el conocimiento de algo. Por eso, muy importante esta parte o sea, ¿qué han hecho otros trabajos como el mío en otras partes del mundo tal que el mío me está dando unos resultados adicionales, una aportación al conocimiento que en adición a lo que ya se publicó, ¿no? Y por supuesto, ya después vienen todos los argumentos fundamentados que hacen. Por ejemplo, aquí la compañera hace algunos tipos de argumentos relacionados con la práctica docente en una escuela normal de México. Aquí en esta parte voy a recomendar un poco trabajar solamente en una parte la situación de la Escuela Normal Urbana Federal, la Benemérita Centenaria nada más, y más adelante empezar a generalizar un poco para que no se dirija la discusión como si estuvieran dirigiéndosela a sus compañeros profesores o al consejo académico o a quien aprueba las asignaturas o a quien aprueba los contenidos, porque aquí no estamos haciendo eso, sino estamos haciendo un artículo internacional y les voy a estar recomendando que lo manejen muy genérico, que reduzcan la personalización de los argumentos y al final, muy valioso, que metan en qué creen que sirve ese trabajo. Y es ahí donde ya viene la propuesta, como bien lo hace Nelly, de cambiar alguna parte de la práctica docente, los contenidos y eso. Entonces, Nelly, discúlpame, pero por alguna razón en la noche no pude entrar a la parte de las discusiones y conclusiones, pero ahorita prácticamente ya hice las observaciones. Sin embargo, posiblemente más tarde te las agregue. Yo tengo que hacer esto, agregar aquí, seleccionar el texto. Miren, otra vuelta no me permite, pero esto me ayuda cuando ustedes tienen un Word que tenga reconocimiento de texto y que no salga como foto. Ahorita ya puedo. Entonces ya aquí te voy a agregar algunas conclusiones adicionales, ¿no? Pero pues denme tiempo porque ahorita prácticamente ya estamos concluyendo con la clase y yo tengo el tema de que también me tengo que presentar a trabajar a la Universidad de Michoacán. Así es que 3 minutos para que cierren la clase. Quien quiera cerrar, hacer comentarios, sugerencias. Y por favor, con lo que ya trabajamos hoy, no importa que me hayan puesto un protocolo ya, no importa que hayan puesto un artículo ya, ustedes de manera deliberada manden una nueva propuesta con las ideas que les vayan surgiendo de estas sesiones. No se esperen hasta que los revise. Yo tenía ganas de revisar uno que me mandó también Vicky, que ya está publicado, o no sé quién me lo mandó, que ya está publicado, y bueno, ese lo vamos a analizar con más calma. Primero se las voy a mandar a ellos de manera personal para que le den una checadita y después lo comentamos en la clase que entra, ¿no? Ahora sí, perdón, dejo el micrófono y adelante, si alguien quiere cerrar con algo, adelante. Bueno, buenos días, compañeros, doctor. Yo tengo una duda. Para mi artículo hay una persona que escribe en un blog personal en Facebook. Entonces, esa información a mí me sirve para mi investigación. ¿Cómo lo puedo citar a él cuando puedo retomar algo de lo que escribió en Facebook y aparte una entrevista que le hice? Yo creo que el tema de la entrevista, trátalo como tratas las entrevistas que haces personalmente a expertos. Ten por allá a la mano una guía para la entrevista, porque a la hora en que el revisor te pueda decir, oye, ¿cómo hiciste para relacionar tus preguntas con las variables que estás trabajando? ¿Cómo estructuraste esa guía para la entrevista? Y también cítalo como cualquier entrevista, ¿no? Con la persona realizada. Es recomendable que se separen ese tipo de citas. Hay veces que hasta conviene, cuando sean muy informales, que lo pongas en una cita a pie de página o durante el texto, cites comunicación personal con fulano de tal, profesor investigador de tal lado, ¿no? Si esto no estaba bien publicado en alguna revista, en la página web. Así se utiliza también las redes sociales, porque las redes sociales pues, es como estar en la plaza de armas y encontrarse con alguien y tomarse un café
y ponerse a platicar. Es recomendable eso. A menos de que tenga una página de esas que pagan, que son para autores, página de Face. Si es su página personal, trátalo mejor con una entrevista. Y si tiene una página de autor, porque luego les hacen pagar en el Facebook y ya promocionarlas y todo eso, pues puedes citarla, pero tienes que construirla. Y tienes que tener cuidado de que en el Zotero pongas que es el hipervínculo, verificar que el investigador tenga los datos de la institución a lo que pertenece, que no vaya a hacer una mezcolanza de página personal con página o formal de autor, porque le puede demeritar en una revisión este tipo de cosas, ¿no? Y también algo que te recomiendo mucho que sucede en los blogs, en las páginas personales, incluso en las páginas de universidades o de institutos, donde ponen en HTML, o sea, como parte de la página web, un artículo como el que vimos acá en la UNESCO. Busca primero que eso no esté publicado en otro lado, ¿eh? Porque yo ahorita revisé un trabajo de alguna de las compañeras, entonces me da su publicación, me manda a una publicación de una especie de un blog de un académico, pero no es un blog de Facebook, es una página personal de él, pero este académico se apropia, o sea, primero el compañero investigador hizo un error involuntario de citado que lo convirtió en un plagio involuntario, porque no cita las palabras de no cita pues de dónde sacó esto y es de un blog personal, pero después ese señor del blog personal no está citando a un autor que ya venía desde el 2012, que sí publicó en Cielo o en Redalic, no recuerdo, en una de estas revistas, sí publicó el artículo, y este último autor creo que no tuvo el cuidado de ponerle citado en, o sea, ya encontré pues un enlace de 4 cadenas ahí de errores involuntarios o de plagio involuntario, pero eso ya lo trabajaremos la semana que entra, ¿no? Cuiden mucho esas cosas. Y también les voy a recomendar un revisor de plagio para que puedan ustedes trabajar personalmente. ¿Algo más? Ok, compañeros, pues qué gusto saludarlos. Un abrazo a todos. Ahí van perfeccionando sus artículos, los felicito. Y bueno, nos vemos en 8 días, pero revisen el Classroom porque ahí les voy a poner las actividades. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.